Bueno, le voy a pasar el anfitrión. Muchas gracias. Eh, yo esta semana, primero, ¿qué parte de México es usted, pastor? Mi esposo es de allá. Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, el norte, la frontera con Estados Unidos. Estamos a 5 minutos de Estados Unidos. Literalmente cruzo una calle y estoy en Estados Unidos. Así que muy, muy cerquita, de ahí somos. Mis amados, esta esta clase, yo lamento mucho que no voy a poder tener diapositivas porque mi computadora, el disco duro se echó a perder, así que lo lamento muchísimo, no voy a poderlas tener ahora mismo, pero las voy a enviar terminando la clase por medio de otro computador que pedí prestado, así que hoy estoy transmitiendo desde mi celular, así que bueno, una disculpa por eso. Hoy vamos a comenzar con nuestra clase. Bienvenidos a todos, mis amadas hermanas y hermanos, tal vez presentes. Me da mucho gusto poder saludarles desde Ciudad Juárez. Hoy vamos a tener una clase para cerrar con dramaturgia. La semana pasada vimos algunos aspectos sobre el tema de la historia, cómo, cómo formar una historia con bases sólidas en teatro de títeres, exclusivamente teatro de títeres. La dramaturgia varía, tiene sus variantes bien interesantes y muy necesarias, más allá de interesantes, necesarias en el teatro de actores, ¿sí? Una cosa muy importante es que entender la diferencia entre teatro de actores y teatro de títeres. El teatro de actores, si bien hay diferentes pues, estilos de hacer teatro, en los cuales encontramos, que ya sabemos todos, a las bases de ello es drama, romanticismo, eh, ficción, comedia, tragicomedia, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes dentro de la dramaturgia ramas en las que podemos, pues, jugar sería la palabra correcta. Entonces, nosotros estamos estudiando solamente la dramaturgia para teatro de títeres, que es muy importante que nosotros oh, tengamos en cuenta esto, porque en el teatro de títeres jugamos muchísimo con el tema de la imaginación, de la fantasía, de lo que no es tan lógico, sin caer en la locura, porque tenemos que dar un mensaje. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo crear una historia con principio, desarrollo, el orden lo estoy dando de cualquier manera. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo darle cuerpo a nuestra dramaturgia, cómo darle cuerpo a nuestra historia, no desde el punto de vista A, B, C y lo que va, sino la primera o el primer punto que vamos a tratar dentro de la dramaturgia para teatro de títeres va a ser análisis de personaje. Y aquí vamos a durar un ratito en análisis de personaje. ¿Por qué? Porque es muy importante. Veíamos la semana pasada acerca de lo importante que es el nombre de una buena historia. Si yo, como dramaturgo, como actor de una obra simple que tiene o tiende a tener, debería 45, 40 minutos como máximo, no puede tener menos y tampoco puede tener más. Tal vez pudiésemos rayar en que una buena obra escrita puede durar para niños, puede durar de mínimo 30 minutos a 45. Nuestras obras como Títeres El Shaddai tiene esto, tiene 30 mínimo, 45 máximo, porque después de eso ya perdimos la atención por completo. Entonces,
la gente que dice: "No, no podemos mantener a los niños más de 15 minutos". Bueno, porque no saben trabajar, sencillamente, porque no tienen, puesto la visión en que el niño está buscando no solamente entretenimiento, está buscando una enseñanza. Y por eso, medio de una clase y el diseño de una clase también es dramaturgia, ¿me entiende? Formar una clase es el arte de entretener enseñando, no solamente enseñar en seco, porque no somos una escuela primaria, secundaria, aquí en México así se habla, o una escuela simple, somos el cambio del alma del niño. Por lo tanto, nuestra enseñanza tiene que estar enriquecida a través de muchísimo conocimiento y muchísima inteligencia. ¿Sí? Recuerde usted que la palabra del Señor nos habla y dice, específicamente los pastores, os daré pastores que apacienten con dos cosas, con ciencia y con inteligencia. Y muy interesante que hay mucho ministro que nada más apacienta como Dios le da a entender o ni siquiera como Dios le da a entender, con lo que me venga al frente y no llevan un orden, no llevan una visión. Entonces, hay que tener estos dos elementos presentes, ciencia e inteligencia. Sí o sí, amados. Entonces, vamos a utilizar hoy la inteligencia. Y vamos a utilizar entonces nuestros ejemplos que hayamos desarrollado. La semana pasada, por ejemplo, hablamos del arca de Noé. Esta semana vamos a hablar de tal vez del arca de Noé como ejemplo dramatúrgico, pero vamos a hablar principalmente de David y Goliat. Y para el primer punto sería de análisis de personaje de esta clase, sería analizar la vida de David desde el contexto bíblico, analizarlo desde el enfoque que le estoy dando a mi historia, analizando desde la situación en la cual se desarrolla y el objetivo. Pero más allá de eso, una cosa que yo debo de analizar de cada personaje va a ser el carácter. ¿Qué vamos a analizar de nuestro personaje? El carácter en base a la misión que tiene dentro de la historia. Entonces, a David lo podemos poner en diversos escenarios, diversos, porque el hombre tiene básicamente las 1001 noches de Alí Baba y los 40 ladrones, pero no vamos nosotros a ponerlo en todos los escenarios. Tenemos que hacernos un carácter en base a lo que está viviendo actualmente. Entonces, nosotros vamos a analizar paso por paso la obra de David y Goliat. Para David y Goliat, primer punto, el personaje de David. Yo para desarrollar mi personaje, si a mí dentro de la obra me tocó David, yo tengo que estudiarlo mínimamente, mínimamente, porque una obra para estudiarla, para aprenderme el diálogo, porque me lo tengo que aprender de memoria. Hay unas cosas tan horribles, tan espantosas dentro de la dramaturgia y del teatro de títeres que se llama grabación. Las grabaciones, amado hermano, es lo peor que usted puede hacer para representar una obra de teatro de títeres. No lo haga. A ver, alguno de los presentes se recuerda. Bueno, pues se ríe nuestra hermana Alejandra, pero yo conozco casos de que ponen una grabación y que muevan el muñeco nomás y que haga tontera. No, no, no. Eso no es profesional. Y yo hace 20 años hago teatro de títeres. Entonces, hay un objetivo en la dramaturgia que nosotros estamos estudiando, que es de títeres. ¿Cuál es? ¿Sí? Que si es grabado, no cumplimos con el objetivo. ¿Se recuerdan cuál es el objetivo de la dramaturgia de teatro de títeres? Lo vimos en la clase pasada. ¿Alguien que quiera participar?
Bueno, muy bien, Amas. El objetivo bien grande es el siguiente: romper, sí, a ver, mi hermana Alejandra. Según lo que mis anotaciones, usted dijo que el objetivo es siempre debe tener un mensaje de amor hacia el espectador. Correcto, correcto. Y este mensaje, ¿cómo lo entrego, mi hermano? Lo voy a entregar involucrando al público, o lo que llamaremos romper la cuarta pared, ¿sí? Porque tengo la pared, yo que soy actor, y en el teatro de actores no puedo participar con el público. De hecho, la gente nada más va y ve una obra, pero no participa nunca con los actores. En el teatro de títeres sí participan los niños en la solución del conflicto. Y a esto se le llama romper con la cuarta pared. La cuarta pared dentro del teatro de actores es una pared que no permite que tú interactúes con el público. No lo permite. Es público allá, tú acá. Y tú tienes tus tres paredes: música, dramaturgia y sonido. Esto es tuyo. Pero la cuarta, que es la interacción, me la reservo. En teatro de actores. En teatro de títeres no me la puedo reservar. La tengo que buscar. Porque el niño necesita vivir la experiencia desde su perspectiva. Sumarse a la historia desde su visión. Entonces, analicemos David. David y Goliat. Primer punto que debo de analizar de un personaje: ¿cuántos años tiene? Si el personaje que a mí me tocó es David, ¿cuántos años tenía David? Bueno, yo considero en la obra de David y Goliat que pudo haber tenido, pero para conveniencia de la historia, no vamos a ponernos teológicos, porque si nos ponemos teológicos, vamos a encontrar un David aproximadamente de 17, 18, 19 o 20 años, que se le consideraba niño. ¿A quién se le considera niño? A todos los menores de 21 años, ¿sí? De la raíz hebrea, David no tenía, si nos ponemos teólogos, no tenía 8 años, no tenía 7 años, no era un niñito. David era un niño en base a la tradición judía, que es después, antes de los 21 es un niño. Pero mi historia no me conviene que David lo presente como de 17 años. Yo voy a presentar un David tal vez de 12, tal vez de 13 años. Tampoco, ¿quién se imagina un niño de 7 años luchando con un gigante y teniendo la inteligencia y la valentía que tenía David? Ahora, para cuando se enfrentó, fíjese cómo empezamos a analizar los datos bíblicos. Segundo, después que analizo por qué edad aproximadamente tenía, me va a llevar a entender por qué le voy a dar esa edad y para qué. ¿Con quién había peleado ya David a la edad que se presenta con Goliat? Había Con el- peleado. Con los leones y los osos. ¿Cómo un niño de 7 años va a pelear con un oso y con un león? Por favor, bíblicamente hablando, no es posible que un pastor de ovejas pelee con un oso y con un león y les gane. Entonces hablamos de que el David bíblico tenía como 18, 19 o 17 años, pero el David que a mí me conviene presentar para que mi personaje dentro de la dramaturgia sea compatible con los niños, yo tengo que presentar a un David inocente, pero muy inteligente, abriendo recién sus ojos a la vida de 13, 14 años. ¿De qué? Segundo, muy importante, porque esto le va a dar la voz a mi personaje, esto le va a dar la intención a mi personaje. Yo tengo que ver de qué nacionalidad era David. Obviamente sabemos que David era israelita, ¿sí? Y aquí hay que aprender a utilizar los términos, amados. Muy importantes, se los ruego, se los suplico, ¿sí? Cuando usted vaya a hacer una historia, porque no falta el hermano criticón que nomás fue a ver qué te critica de la obra, que tú tengas buenos datos, ¿sí? Entonces, que tus datos sean bien lógicos y bien coherentes. Y el día que te viene a preguntar, oye, ¿por qué pusiste un David que peleó con Goliat de 10 años, de 13, si la Biblia dice que tenía 17? Mira, hermano, porque el objetivo de mi historia es presentar a un niño que
peleó con y dentro del contexto judío, dentro del contexto israelita, él era un niño. ¿Ya te quedó claro, brother? Entonces camina, ¿sí? Ya no preguntes más y sigue tu... Ok. Bueno, esa es una. Pero la otra, yo me voy a presentar a diversos públicos. Entonces yo tengo que estudiar que no a los judíos, no todos los que viven en Israel son judíos, por ejemplo. Y eso es dentro del análisis de mi personaje. ¿Quiénes son los judíos nada más? ¿David era judío? Probablemente sí. Probablemente sí, porque viene Jesús de la misma línea genealógica. ¿Por qué? ¿Quiénes dentro de Israel son judíos? Los de la tribu de Judá, no todos los demás. Hay rubenitas, hay benjamitas, hay de otros, ¿sí? De otras tribus, levitas, y los que vienen de la tribu de Judá se les llama judíos. David probablemente fue judío, probablemente, ¿sí? No me voy a meter a analizar ahorita, ya lo analicé en su momento, pero Jesús viene de la tribu de Judá y David viene de la tribu de Judá. Bueno, entonces, ya sé que él es judío, ya sé que él a qué se dedicaba, después de que sé la edad, sé la nación, qué idioma era. Ah, bueno, pues era de idioma hebreo, ¿sí? Lengua hebrea, escrita y oral. Y probablemente como eran tan nómadas, había algunas otras lenguas. Entonces, ¿analizo qué? Analizo la edad, analizo la nacionalidad, analizo, ahora vamos a analizar el oficio. ¿Qué oficio tenía David? Pues ya todos sabemos, era pastorcillo de ovejas. ¿Ustedes creen que en la lógica, dentro de la lógica solamente, Isaí va a mandar a un niño de 7 años a cuidar más de 100 ovejas? Pues no, no, amados. ¿Cómo cree que yo le voy a soltar a mi hijo de 7 años 100 ovejas que valen un montón? Pues claro que no. Entonces yo primero pastoreo con él, como el papá mayor, cuido de él, estoy con él. ¿De dónde saca David el carácter que saca? Ya ahora vamos a entrar en personaje, ya vamos a entrar. Vamos al tercero, ya analicé la profesión, pero ahora vamos al cuarto, carácter. ¿De dónde saca David el carácter que tenía? Y aquí vamos a hacer una tipología, lo mismo, lo mismo. Con Jesús de Nazaret, Jesús. Todas las personas, por ejemplo, hay una historia fascinante en Teatro de Títeres, pero fascinante acerca del papá de Jesús. ¿Cuánto sabemos de José? ¿Cuánto sabemos? Nada más que era carpintero. Pero usted quiere ver y conocer al papá de Jesús, véalo en el carácter de Jesús. Simple. Jesús todo le aprendió al papá, porque el Padre Celestial le enseñó a través de la palabra, pero el Padre humano marcó la diferencia. Si analizamos, por ejemplo, en el caso de querer hacer la historia de la niñez de Jesús, que sería maravilloso, pero es un reto, sí, pero sería maravilloso ver un Jesús niño. Ay, con los riesgos que esto conlleva, ¿verdad? Con los pastores y yo soy pastor y soy pastor hace 10 años y misionero hace 20 años y no tengo ningún problema en que me hagan una historia de la infancia de Jesús, que sería maravilloso. Pero me encuentro con varios retos. El primero es, ¿de dónde saca el carácter Jesús? Vemos un Jesús muy afable, vemos un Jesús muy seguro de sí mismo, vemos un Jesús ah, muy cuidado también en sus modales y vemos un Jesús que tenía conocimientos también de carpintería. Ahí yo tendría que ponerme a analizar el oficio más a profundidad. ¿Cuántos carpinteros había en la región? Ser carpintero en ese tiempo era ahora nosotros lo vemos como ser carpintero, algo tal vez no tan guau,
Pero en ese tiempo ser carpintero no era hacer cualquier cosa, ¿sí? Carpintero era aproximadamente el equivalente a ser un ingeniero. Entonces, encontramos, primer punto erróneo dentro de la enseñanza católica es el siguiente. Jesús para nada era pobre, mis amados. No era pobre, no me vengan con eso. Tenía un papá que era ingeniero, para empezar. Usted dirá, ay, pastor, era carpintero. Sí, claro, en el contexto actual, carpintero es una persona que no tiene oficio, no tiene estudios y que tiene herramientas y mucha pasión por el trabajo y la madera, ¿no? Sí, pero para ser carpintero en ese tiempo había que tener dinero suficiente para cortar la madera, había que tener unas buenas herramientas, había que tener conocimientos básicos de matemáticas, había que tener buenos contactos con la gente rica, que era quien compraba los muebles. ¿Se fija todo lo que estamos analizando? Y entonces les voy a dar un secreto personal. Está genial, considero. Para desarrollar una predicación, el análisis de personaje es clave. Clave, porque yo me apasiono y después me encuentro, vamos a volver ahora a David. Me encuentro con un David que pobrecito sufrió mucho. Sufrió y sufrió y sufrió y sufrió, pero curiosamente encontramos no solo en el contexto bíblico, sino en el contexto. Y aquí hay que ver las diferentes visiones. ¿De dónde vamos a analizar el carácter? Y en este punto nos vamos a detener. ¿De dónde vamos a analizar el carácter? Tres vertientes para analizar el carácter de un personaje. Situación política. Eso genera un carácter, ¿ok? Situación social. Y la situación siguiente es, fíjese que no religiosa, financiera. Y ahí analizamos. Por supuesto que si hablamos de Jesús o si hablamos de David, pues tenemos que analizar la religiosa. Y sería muy bueno añadirla igual. Yo generalmente en los personajes bíblicos no tengo que añadir, estudiar mucho de la situación espiritual o religiosa del personaje, porque todos eran judíos, o todos eran hebreos, o todos eran israelitas. Algunos no, porque todavía no entramos a analizar Goliat, por ejemplo, que es lo mismo. Pero ¿de qué nacionalidad era Goliat? Pues era filisteo. Ok. ¿Era el hermano menor o era el hermano mayor? Era el mayor, ¿sí? Era un hombre de cómo era el carácter y de dónde lo saca. Bueno, ahí encontramos una gama maravillosa y fascinante que me va a enseñar cómo yo desarrollar un excelente Goliat. Y Goliat en la historia físicamente es muy parecido a mí, tiene barba, está pelón, tiene una altura enorme, yo difiero en eso, yo soy muy pequeño, pero David era gigante, enorme. Entonces, ¿cuántos años tenía, perdón, Goliat? ¿Cuántos años tenía Goliat en esa historia para ser un gigante maduro, grande, fuerte? ¿Cuántos años se le imagina a usted un Goliat en la batalla? Un hombre que dice la Biblia, y ahí yo tengo que ir a la Biblia y tengo que ir tal vez a buscar documentos en el judaísmo, en el hebraísmo o dentro de la cultura israelita, entonces, o dentro de la cultura filistea. Un hombre para la guerra como era el paladín, fíjese la palabra, paladín de Filistea. Este hombre tenía aproximadamente, un hombre experimentado en la batalla, entre 45 y 55 años. No era viejo, pero tampoco era joven. Era un hombre que había ganado muchas batallas. ¿Cómo yo sé eso? Porque yo tengo que estudiar el Midrash, yo tengo que estudiar la ley oral, yo tengo que estudiar tal vez el Talmud, yo tengo que estudiar, dice el hermano Alfredo Cabezas, 40 años. Vamos a entrar entre 40 y 55, por ahí, más o menos era la edad de él, aunque en ese tiempo no se vivía tanto, ¿sí? La edad estimada de un hombre en ese tiempo
podía ser hasta los 60 años. Ya era un anciano a los 60. ¿Por qué? Pues porque no había medicamentos, no había cuidados como ahora los hay, ¿verdad? Que ahora los hombres pueden vivir y las mujeres hasta los 90 si se cuidan bien. Algunos. Bueno, ¿cuál era el carácter entonces de David? A ver, vamos a ver, mis hermanos, a ver si es cierto. Vamos a desarrollar la historia del carácter de David. ¿Cómo consideran ustedes, según la Biblia, según la Biblia, vamos a agarrar el contexto bíblico y vamos a poner la situación política que conocemos, la situación social y la financiera de David. ¿David era pobre? No, no era pobre. Tampoco era rico, ¿sí? Estamos de acuerdo. Él se le consideraría, David era de clase media alta, ¿sí? ¿Cuántos hermanos tenía David? ¿Se recuerdan? A ver, ahí está nuestra hermana Mónica. ¿Cuántos hermanos tenía? Hermana Mónica, que no le escuchamos, perdón. 11 hermanos. Muy bien. Si es así, ¿Isaí era pobre para mantener a 11? ¿A 12? Por supuesto que no, hermano. Yo tengo 2 y ya no sé qué hacer. Dios mío, imagínese 12. Imagínese 12. Entonces no era pobre. Estamos hablando que era de clase media. Estamos hablando que el conflicto político de Israel en ese tiempo era bélico. Vivían completamente, como hasta el día de hoy, Israel en situaciones bélicas. La semana pasada tenemos un conflicto grande, oramos al Señor, tuvo misericordia de Israel y hoy, esta semana, ya no existe el conflicto. Así es Dios, qué maravilloso que cambia la cosa de una semana a otra. La semana pasada hubiéramos pensado que se acababa el mundo y bendito sea el Señor que no pasó, por decir algo. No, no me lo tomen tan literal. La situación financiera, ahora la situación religiosa, pues la conocemos. David tenía toda su plena confianza en el Señor. David confiaba en el Señor 100%, total y absolutamente. Entonces, si tenemos un David que confiaba en el Señor, ¿quién le enseñó? Isaí, ¿sí? ¿Qué sufrió David según la palabra desde muy pequeño? Sufre y empezamos a analizar la composición emocional. Ahora vamos a poner ahí otra manera, otro punto a analizar. Situación emocional del personaje. ¿Cómo es llamado David en la Biblia? Es llamado el dulce cantor de Israel, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que era un hombre bello, hermoso, de hermoso parecer también David, pero era llamado el dulce cantor de Israel. Todos pensaríamos que David era un hombre sumamente feliz, era un hombre que siempre vivía alegre, era un hombre que siempre vivía cantándole al Señor, pero esta era para cubrir el gran dolor que tenía por dentro y luchar con sus muchas batallas espirituales y batallas internas. Y esto lo encontramos en el libro de los Salmos, cuando él en casi más de la mitad de los salmos hablan acerca de sálvame, Señor, sálvame. Mis enemigos se han aumentado, me han hecho mal, planean contra mí, me han lastimado, Encontramos un David que pone su confianza 100% en el Señor, pero muy dolido porque desde niño fue rechazado. Desde niño fue un niño muy abusado, no sexualmente, pero abuso psicológico, rechazo por parte del padre. Cuando lo iban a ungir rey, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba con las ovejas. El trabajo de ser pastor de ovejas en ese tiempo era el más bajo que había, hermanos. Sí, era el que se le daba a la persona que no la querías tener cerca y la querías castigar en el sol. No era un trabajo digno, no era un trabajo donde eran bien vistos los pastores, no, por supuesto que no.
un trabajo duro. Es más, cuando Samuel va a ungir al nuevo rey, ni Isaí ni se acuerda de que David estaba en el campo, ni se acuerda. Imagínese el dolor del corazón de David, no solamente en ese momento, sino antes. Yo lo analizo y en este momento me da como tristeza decir, ay, pobrecito David, caramba, qué feo, ¿por qué le hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué sufrió así? ¿Por qué vivió así? ¿Dónde estaba la mamá de David? ¿Qué relación tenía? ¿Existía? ¿No existía? Porque encontramos el nombre de la mamá de David en la historia bíblica, encontramos cómo se llamaba la mamá, encontramos cómo se llamaba el papá y la mamá de David. O sea, tendríamos que entrar a picar piedra y ver que tenía una mamá que mínimamente, así, en este momento, podemos encontrar el nombre, pero en este momento no la registramos. Y no la registramos, ¿por qué? Porque era un contexto sumamente diferente al de ahora. Pero vemos a un David que no se crió con la mamá. Al contrario de quién? Al contrario de Jesús. Jesús tiene una mamá presente hasta el último día de su vida, pero tiene un papá ausente, porque José muere aproximadamente cuando Jesús estaba todavía en la adolescencia. José muere, se dice, ¿verdad? Según estudios judíos, que José murió cuando tenía aproximadamente 35 años, ¿sí? Y ya no lo vemos con Jesús acompañándole en todo su ministerio, pero encontramos entonces, volviendo al tema de David, la situación emocional de David era una situación precaria. Era un hombre rechazado, era un hombre que siempre lo subestimaron, un hombre que siempre dañaron su corazón, que siempre estuvo defendiéndose. Encima, cree que cuando, o sea, no sé si él lo creyó, pero yo me pongo en situación y viene Samuel, el jefe de jefes, y dice, tú eres ahora el rey de Israel. Él ha de haber dicho, oh, qué bueno, me va a cambiar la vida. Y se le pone peor. ¿Cómo puede ser posible? O sea, viene de un contexto bien doloroso familiar, viene Samuel, Dios le da un premio y resulta ser que el premio, pues no era tan padrísimo como él esperaba, porque lo querían matar de primera instancia. Entonces era un hombre que tuvo que hacerse de un carácter rudo, de un carácter difícil, pero sin dejar de ser dulce, sin dejar de ser inteligente, porque era un hombre que sabía tocar el arpa. Y en aquel tiempo a tocar un instrumento no era de cualquiera, ¿sí? Él tocaba el arpa, entonces quiere decir que era inteligente, tenía diferentes tipos de inteligencia, era un estratega, por supuesto que era un estratega, por supuesto que era un hombre ágil, de mente, por supuesto que era un hombre inteligente, con inteligencia emocional, desarrollada a full, hermanos, a full. Entonces, a ver, voy a parar un poco en esto para preguntarles, ¿qué nos falta analizar de David para yo poder desarrollar un David conforme a la historia? ¿Qué nos falta? Ya tenemos el contexto político, social, financiero, religioso, situación emocional del personaje. ¿Qué nos falta? Dentro de la situación emocional podremos agregar uno más, muy importante, que sería situación familiar, que es la que ya lo estamos tratando, pero a lo mejor hay que ponerlo ahí como punto porque es muy importante. A ver, cuénteme, amado, ¿cuál era la situación familiar de David? Rechazado, rechazado. ¿Cómo fue concebido David? A ver, hermanos valientes, menospreciados siempre. Andrea, ¿quién es Andrea? A ver, muestre la cara, hombre. Dios mío, tanto alumno y no lo puedo ver las caras. Pastor, no coloco la cámara porque si no se me queda pegado el internet. Ya, no se preocupe, era broma, pero igual sí me hubiera gustado conocerla. A ver, hermanos, amados del Señor,
¿Cómo fue concebido David según la palabra? En pecado. ¡Ay, qué peligro! En pecado me concibió mi madre. Entonces era un bastardo, ¿verdad? Según la palabra, era un bastardo. Y no solamente que, ¿cómo sabe un bastardo que es bastardo? Perdón, que la palabra es correcta, pero ¿cómo sabe un bastardo que es bastardo? Porque alguien se lo Se dice. lo están recordando. ¿Quién se lo recordaba? La familia, correcto. Se lo recordaba el papá. Isaí no quería a David, amado. No lo amaba. No lo amaba. En primera instancia no lo amaba. Isaí lo rechazó. Sí. Lo rechazó su madre también. A causa del pecado. Lo rechazaron sus hermanos. Qué triste la vida de David. Luego yo lo analizo. Tengo un libro bien bonito de la vida de David, que la bendición de tener un maestro judío, que me doy cuenta de la historia de David, y es triste, 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 tristísima. Y el hombre lo único que se la pasaba haciendo era adorar, adorar, adorar. Toda su vida adoró. No, por supuesto que en su soledad conoció al Señor, pero por supuesto, no solamente que lo conoció, hizo que Dios fuese su padre. Él le dio el trono, y ahí analizamos entonces la situación espiritual, que no tiene nada que ver con la situación religiosa. Ponga usted ese punto también, analizar en el carácter de un hombre, la situación espiritual. Nunca confunda religión con espiritualidad, ¿ok? No tiene nada que ver. La situación espiritual del rey David era extraordinaria, maravillosa, honrosa. Él era un amante de Dios, porque era el único que estaba con él, era el único. Y las ovejas, claro. Por eso, en la historia de David y Goliat que nosotros desarrollamos, el mejor amigo de David se llama Curly, que es su oveja. ¿Por qué? Pues porque hay que analizar el personaje. ¿Quién estaba con David todo el tiempo? Un animalito, caramba. Ni modo que el animalito le hablara o le enseñara, pues por supuesto que no. ¿Qué tenía David a la mano? Tenía lo que todo judío tenía en su momento, o lo que todo israelita tenía en su momento, la Torá. Tenía el Génesis, el Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Tenía la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en un contexto bien duro de vida. David muere viejo. David muere viejo. Supera el promedio de vida de un hombre que se la pasó en la guerra. Pero entonces, si yo voy a hablar de la historia de David y Goliat, no puedo hablar de la vida después de Goliat. Tengo que analizar el personaje cuando antes de Goliat. Ahora, ¿usted cree que hay suficientes elementos para analizar la vida de David antes de Goliat? Por supuesto que sí. Pero por supuesto, tenemos muchísimo a analizar. Entonces, nos queda claro que tenemos situación emocional, política, social, financiera, religiosa, familiar y espiritual. ¿Qué área nos falta estudiar? Dentro de la situación emocional antes de Goliat, yo creo que encontramos un David con todas estas carencias que le digo, pero lamentablemente, después de Goliat, encontramos un David peor en la situación emocional. Porque el hombre cuántas esposas tenía y cuántas concubinas tenía. Ay, ay, ay. ¿Y por qué tuvo tantas mujeres y por qué tuvo tantas concubinas? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo? Hay que analizar eso también, ¿sí? ¿Por qué era el rey y podía? No, amados. No era porque era el rey y podía. Por supuesto que no. Era porque David tenía dentro de sí mismo una soledad apabullante.
apabullante, no era un hombre que se conformara en ningún área de su vida. David fue el rey por excelencia de Israel, el inolvidable, el reino eterno de David. Hasta el día de hoy, el trono de David es algo que el pueblo de Israel lo honra, lo valora. ¿Por qué? Porque su reinado fue marcado por el carácter espiritual del hombre. Tantas esposas y tantas concubinas lo mandaron finalmente a la soledad peor, que la pudo subsanar al encontrarse más con Dios, y lo encontramos esto después en el libro de los Salmos. Ya en los salmos últimos que él escribe, encontramos la complacencia divina y encontramos donde él finalmente cumple la palabra que Dios le había dado, que decía, es un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Pero cuándo? Pues hombre, David era un hombre conforme al corazón del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Toda la vida fue? No, no fue toda la vida. No fue toda la, todos vemos a David como si fuese perfecto, pero David tenía, híjole, muchísimos y serios problemas. Pero ¿cómo presento este David a los niños? ¿Cómo? ¿Cómo meto este personaje en un personaje chiquito, en una historia chiquita? ¿Cómo le hago? Bueno, ahí entra toda el arte de la dramaturgia. Estos son los puntos básicos para estudiar el carácter y el análisis de nuestro personaje. Ya lo tenemos. Ahora la misión para el actor y para el dramaturgo es que este niño de 13 años proyecte todo eso, luchando contra todo eso como lo hizo David todo el tiempo. ¿De dónde sacó la valentía David? ¿De dónde sacó esa valentía? A ver, para pelear con un oso y con un león. ¿Sabe de dónde? Del miedo. Del miedo, del temor y también del conocimiento de Dios. Dos factores que impulsaron a David siempre a ir adelante. Uno, ¿por qué peleaba con un oso y con un león? ¿Por qué no dejaba que le comieran las ovejas? Porque el papá le iba a poner una santa que no se imagina. Entonces dije, de que me la pongan a mí, a que lloren en la casa del oso, que lloren en la casa del oso y no en la mía. Vámonos a matar al león, a matar al oso, porque a mí no me roban una oveja. Porque mejor que le llegue con una piel de oso a mi papá, a que le llegue con una oveja muerta y me mate a mí también. No, señores, no va a pasar eso. Y David, por temor, agarraba valentía, y cuando conoce el proceso divino, cuando conoce quién es Dios, cuando sabe quién es Dios, estamos hablando que fue un periodo de tiempo largo, sí, para tomar estas decisiones de valentía y de valor y después apropiarse de las promesas divinas. Cuando él lo logra entender, entonces sucede el milagro que el carácter de David es transformado al carácter muy similar al carácter de Cristo o al carácter de que Dios quería que él tuviese. Muy bien. A ver, Amás, ¿alguna pregunta en base a esto? No. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Muy bien. Si no hay preguntas en base a cómo estudiar un personaje, vamos al siguiente punto. Ya analicé el personaje, ya tomé las citas bíblicas que me corroboran el carácter de David, ya analicé las situaciones. Ahora, ¿cómo lo hago pequeño para que funcione dentro de mi historia? El David que yo presento es un David muy inteligente. Saco de todo, del carácter de David, los puntos buenos, ¿sí? Sin quitar los malos, porque eso le va a dar forma a mi personaje. ¿Qué voz tendría David? En base a todo lo que ya estudiamos. Y aquí les voy a dejar una tarea bien, bien hermosa, que a lo mejor no sé si los vuelvo a ver, amados, pero la tarea que se las dejo y es bien personal es, mi maestro judío, que es judío, nacido en Israel, etcétera, etcétera, hace una pregunta y dice, ¿de dónde proviene la voz? ¿Del cuerpo o del alma?
Se las dejo de tarea. Es fascinante la respuesta. Es fascinante. Se las dejo de tarea. Se van a sorprender. Y búsquelo, por favor, con un buen contexto bíblico, hebraico. No lo vaya a buscar conforme solamente a un solo libro, ¿sí? Se va a encontrar con una bendición extraordinaria. Pero la voz, partiendo, que es algo intangible, es algo que yo no domino, que tampoco elijo, que tampoco puedo modificar a mi antojo, ¿sí? Eso ¿qué lo determina? La voz del ser humano, ¿qué la determina? Pues la determina la condición espiritual, ¿sí? La voz la determina la condición espiritual. Entonces, nunca le ha tocado a usted ver tal vez del mismo cuerpo y del alma. Vamos a tener las bases bíblicas, mi hermano Alfredo, ¿sí? Y luego ya, en base a eso, nos dan su respuesta. Pero, ¿cuántos han visto un borrachito? Un borrachito, ¿y qué voz tiene un borrachito? Ay, pero eso es por el alcohol que se la dañó. Ok. Alguien que no tomó, tal vez un drogadicto. ¿Por qué tienen la voz? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Es una voz afable, es una voz armoniosa, es una voz cariñosa. No, no, por supuesto que no, son voces muy ásperas. Hasta utilizamos esta palabra, ásperas. Cuando una persona está enojada, generalmente tiene una voz áspera. ¿De dónde radica la voz áspera? ¿De dónde radica una voz dulce? Radica del alma, ¿sí? Tal cual, amados. Entonces, hay bases bíblicas para esto y hay un porqué de esto. Pero si en algún momento ustedes llegan a estudiar la composición de la voz, la composición espiritual de la voz, la composición física de la voz, la composición contextual de la voz en base al crecimiento, al desarrollo, a la alimentación, a la manera de vivir en general, vamos a encontrar que la voz que tenemos es una voz, primero, que es más única que la huella digital. Fíjese, ahí dice, perdí el comentario. Bueno, ahí decía nuestro hermano, a ver, opa, es que como estoy de mi celular, ¿Se lo no leo? está. ¿Se lo leo? Sí, por favor. La voz nace contigo, pero cuando conoces a Cristo, tu voz cambia y eres completamente nuevo. Dios te hace nacer de nuevo y todo es nuevo. Y ahí está tu nueva voz y tu nuevo ser. Muy bien. Lo que nos interesa, yo estoy de acuerdo, amados, lo que nos interesa saber es la raíz de eso, ¿sí? Quédensela, mis amados, quédensela, estúdienla, vívanla y van a sentir algo muy beneficioso para su vida en lo siguiente. Y más si tienen hijos, ¿sí? La voz es más, fíjese, el comando de voz que se utiliza es más fuerte que la huella digital, es más único. Tu voz es imposible ser replicada. Es más, amados, ni la IA en este momento, ni la inteligencia artificial lo puede hacer igual. No hay manera. No hay manera. Los comandos de voz que se utilizan actualmente para el banco es más efectivo. ¿Dónde puedo encontrar esos libros? Muy bien, yo sí, con mucho gusto puede usted buscarlos en una librería cristiana. Yo le recomiendo empezar por la guía de los perplejos, que no tiene nada que ver con la clase, pero
la Guía de los Perplejos, le recomiendo que busque el Talmud y le recomiendo que busque también algún maestro judío que le enseñe a leer estos libros. Es maravilloso. Todo cristiano tendría que estudiar judaísmo. Es básico. Bueno, entonces volviendo al tema, mis amados. ¿Cómo yo le doy dentro de la dramaturgia una voz a David? Pues yo tengo que presentar en base al objetivo. Entonces, David va a vencer a Goliat. La voz de David tiene que ser una voz de valentía. Tiene que ser una voz de fuerza. Tiene que ser una voz de guerrero. Y aquí voy a hacer un diálogo muy simple para que ustedes puedan ver el David que es de la historia de David y Goliat. Se encuentra David con Curly, está buscándolo hace rato, lo encuentra, está buscando a su ovejita que se le escapó muy temprano del corral y total que andaba un león cerca y este león se encuentra con la oveja, pero la oveja es súper valiente también, porque así como era la oveja, así era David. Entonces la oveja se cree que puede con leones, con osos, como su dueño. Y cuando se encuentra con el león, dice, yo que venga, yo le voy a pegar el 1, el 2, el 3, el 4. Y el león se le pone detrás y le dice, y la oveja se cae inmediatamente, no puede ni reaccionar. La agarra, la secuestra. Entonces David sabía que andaba un león cerca y que eso podía pasar. Se encuentra con el león le dice, ay, pues doble cena, ¿no? Me voy a comer la oveja y te voy a comer a ti también. Y David empieza a correr del susto de primero y ahí es dentro de mi historia, es lo que le llamamos la corretiza, que se empiezan a corretear, saltan para un lado, saltan para el otro, es muy divertido, hasta que después David dice, oye, pues no, ¿por qué estoy corriendo? Dios está conmigo, devuélveme mi oveja o te mueres. Yo no te voy a devolver a tu oveja. No solo que no te la voy a devolver, te voy a comer a ti y a tu oveja. Ah, tú no sabes con quién estás peleando. Tú estás peleando con David, pastor de ovejas. Soy el hombre más fuerte que ha derrotado a osos y también a leones flacuchentos como tú. ¿Tú? Mira cómo tiemblo como gelatina. ¿No tiemblas? Entonces, ¿sabes qué? Yo voy por mis piedras. ¿Qué? Sí, y por mi onda. Pues agarra la onda porque no me vas a matar. Y David, ya verás. Va, lo mata, y después viene Curly. ¡Auxilio! ¡Auxilio, Davidcito! ¡Auxilio, por favor! ¡Me viene persiguiendo un gatote! No es ningún gatote, Curly. Es un león. Y casi te come a ti, a mí y a mis amigos por tu culpa. Ay, David, pero no nos comió. Pero casi lo hace, Curly. Estuviste muy mal. Ay, bueno, pero ya no pasó nada. No, no pasó nada, pero pudo haber pasado. Es peligroso. Yo soy tu pastor. Cuido de ti. Y si te pasa algo, yo sería el responsable. David, tranquilo. Bueno, lo que yo venía a decirte, mira, Kurt, es que estamos en guerra. ¿Qué? ¿Estamos en guerra? Sí. ¿Contra quién? Contra los filisteos. ¿Contra todos estos feos? No, Curly, contra los filisteos. Ah, ¿y qué quieres hacer? Lo que yo quiero hacer es ir y derrotar a ese gigante. Estás más flaco, pareces fideo. Parezco fideo, pero Dios está conmigo. Y si Dios me ha ayudado a derrotar a osos, a leones y a encontrarme con toda fiera, Dios va a estar conmigo, Curly. ¿Me acompañas? Claro que no. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no quiero ver morir a mi amigo. Curly, no voy a morir. Bueno, vete, David, yo no te voy a acompañar. Bueno, amigos, ¿ustedes sí me acompañan? Sí, todos dicen. Muchas gracias, amigos. Entonces, vamos al campo de batalla. ¿Ven la voz de David? La voz de David es, entusiasta, puedo, vamos, luchemos contra todo. Esa es la voz que yo quiero darle a mi personaje. Y Curly es un chistoso, es un valiente, es alguien que Dios mío, que afable. Y entonces David le dice, bueno, amigos, entonces nos vemos en el campo de batalla. Y Curly dice, bueno, que te vaya bien. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, valientes. Todos los que son valientes, acompáñenme. Y va saliendo de escena. Y David dice, espera, David, espera. ¿Qué, Curly? Tengo prisa. Sí te acompaño. Ah, qué bueno. Pero te veo de lejos. No importa, Curly, vamos.
Bueno, David, espera. ¿Qué, Curly? Tengo prisa. ¿Puedo llevar traje de baño? ¿Por qué? ¿Por si hay piscina? Curly, vámonos. Y se lo lleva. Y va. El Curly está en su idea, está en su mundo. Ahora analicemos el personaje de la oveja. Uy, es fascinante. Fascinante analizar a Curly, porque ese Curly nace ¿de dónde? De mi imaginación. Y hay personajes dentro de la historia que van a surgir dentro de nuestra imaginación. Y son regularmente los más hermosos personajes que alguna vez existieron. Se los recomiendo. Si ustedes pueden no tener un personaje imaginario dentro de su historia, porque nunca vemos una oveja más que era pastor de ovejas en la historia de David y Goliat, pero yo se la agrego. Vemos un león, pero el león no habla. Hay que agregarle voz al león, hay que agregarle voz a la oveja, analizando el carácter y el objetivo de cada personaje. ¿Sí? Por decir algo. Entonces, una vez que ya tengo todas estas situaciones analizadas, le voy a dar la potencia al personaje. Da lo mismo si es una bruja, si es un Goliat, si es un conejo, si es una pata, yo le tengo que formar un carácter. En el caso de personajes bíblicos, exclusivamente, pues no difiera de ellos, porque, por ejemplo, no deje usted de lado el carácter del personaje que Dios le dio a cada pues, persona dentro de su historia. Y es, por ejemplo, Jonás. Jonás no es un protagonista, pero es una de las historias más fascinantes de la palabra, ¿verdad? ¿Quién es dentro de la historia de Jonás? ¿Quién es el protagonista de la historia? Porque Jonás es el antagonista, ¿eh? Dios, por supuesto, Dios es el protagonista. Es una historia maravillosa para hacer con la iglesia. Yo quiero enseñar de pecado a la iglesia, voy con Jonás inmediatamente y les hago una función de títeres y digo, usted Jonás, yo soy Jonás. Y hay una gama de enseñanza para enseñarle, valga la redundancia, a la iglesia. Bárbara en esto, pero no puedo quitar que Jonás era un necio. No puedo quitar que Jonás también era un hombre que conocía a Dios y que en su momento de historia amó a Dios, porque no puede ser posible que siendo profeta, que amando a Dios, después lo desobedeciera. Que Dios lo escogiera profeta. ¿Cómo lo escogió? ¿Toda la vida fue desobediente? No, no, no. Dios no puede escoger a alguien desobediente. Entonces, en algún momento, Jonás fue un hombre muy obediente. Jonás fue un hombre apasionado por Dios, por eso Dios lo escoge, ¿sí? Porque él tenía cualidades hermosas. ¿Cuándo se descompone? Cuando se harta. ¿Pero por qué se harta? Porque el hombre era sumamente orgulloso y él, como ya era famoso, algunas de las profecías que dictaba, pues no se cumplían. Dios va a destruir Nínive, ja, 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 ja. Puras mentiras, nunca nos destruye, nunca nos destruye. Entonces, ¿quién quedaba mal? Pues Jonás, porque la profecía no se cumplía. ¿Por qué? Porque Dios se arrepentía para darle salvación al pueblo. Y Jonás no entiende eso. Jonás no logra entender, decir, pues es que yo te doy la profecía no para que se cumpla, muchacho. Yo te doy la profecía para que se salven y obviamente que me arrepiento de hacer el mal. Bueno, no sé, yo analizo mucho. Bueno, vamos al siguiente punto, porque si no vamos a durar mucho en el análisis del personaje, que para mí es lo más importante dentro de una historia. ¿Sí? Para mí es lo más importante, porque hay personajes que se le pueden olvidar al niño si no tienen la fuerza necesaria. Cada personaje debe de marcar la vida y la mente del niño, no solamente por una historia bien ejecutada y bien diseñada, sino por una buena ejecución del personaje. Siguiente punto. Ya salimos de análisis de personaje, vámonos a la musicalización de la dramaturgia. Para musicalizar una obra es muy importante también ver qué tipo de obra es.
Entonces, generalmente nosotros podemos, um, sí, sí, claro, es de suma importancia el análisis del personaje para darle vida a la obra. Entonces, mire, yo con esto quiero lograr lo siguiente, amados. No supo nada. Usted alguna vez dice que yo fui su profesor y hace alguna burrada como poner una grabación o decirle a los niños, hola amiguitos, no diga que yo le di clases, por favor, no me gusta eso. Yo veo a las hermanitas haciendo esas cosas y digo, ay, ay, padre, ayúdame, porque no le invierten y lo que hago inmediatamente es ir a decirles, con mucho gusto les enseño, si lo que más quiero es que hagan las cosas bien y que dignifiquemos el trabajo. Bueno, musicalización. Encontramos a la obra otra vez de David y Goliat. La obra, para empezar, no se llama David y Goliat. La obra se llama La Piedra. Vean nomás, qué bonito. Se llama La Piedra y comienza con un narrador. Comienza diciendo, oh, este día amanecimos frescos, dos piedras hablando. Ay, pero me encantaría encontrarme con un personaje famoso. Y en eso viene rodando una piedra. Pam, 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 pam. Y pega con la otra piedra y le dice, hola, hola. Hoy espero que hoy no me usen para nada complicado. Ah, ¿qué puede ser complicado? Oye, yo soy la piedra que mató a Goliat. ¿Qué? ¿Tú eres la piedra que mató a Goliat? No me digas. Esa historia es famosa. Sí, yo soy esa piedra. ¿Y qué haces aquí rodando? Ah, lo que pasa es que ya cumplí mi propósito. Ah, ¿y de qué ha servido después? Pues he detenido puertas, me han lanzado al agua, he conocido ríos, etcétera, etcétera. ¿Qué? Y ahí ya le pongo yo una vocecita. ¿Qué decía el comentario? Si alguien me dice, no lo vi. Este, en esa historia, ¿sí, hermano? Hay un micrófono abierto e interrumpe la clase. Se me hace que es la hermana Teófila Murillo. Hay varios Yo soy micrófonos. Yo soy anfitrión, pero no puedo silenciar. Ya la silenciamos. Gracias. Muy bien. Entonces, yo empiezo con una música de fondo muy interesante. ¿Qué tipo de música le pongo al inicio de una obra? Una música que llame la atención. Entonces, ¿qué tipo de música? ¿Dónde busco eso? Antes, cuando yo empecé en esto, había un programa malísimo en internet, pero malísimo, que se llamaba Ares. No sé cuánto les tocó. Ares, y uno bajaba una canción y eran 1000 virus. Entonces, bueno, ya no. Pero yo ahí buscaba la música y hay muy buenos temas para musicalizar una obra. Entonces, el principio de mi historia debe de estar lleno de música que llame la atención, porque no inicia la obra inmediatamente, no puede iniciar de golpe. Yo tengo que iniciar primero con un telón cerrado, y esto es parte de la dramaturgia. Cuando empieza la música, yo le pongo la música dentro de la dramaturgia, entonces abre el telón, abre y entonces sigue sonando la música y de pronto aparece el primer personaje en silencio y de pronto aparece el segundo personaje en silencio, porque ahí yo empiezo ya a darle vida a la obra. No voy a empezar de golpe quemando mi primer cartucho, que es la voz. No lo voy a hacer. Yo primero voy a poner un telón, una escenografía, después de la escenografía voy a poner una música y después de la música, recién el cuarto impacto vendría a ser la voz, ¿sí? La voz y el personaje. Entonces, el inicio de una obra debe de ir con música que llame la atención de acuerdo a la historia. Yo no voy a poner el Havana y la Havana, no voy a poner ese al inicio de una obra. Estamos hablando de una piedra, de otra piedra que están conversando, entonces voy a buscar algo, una música que sea un poco árabe. Siempre yo recomiendo que sea instrumental, siempre,
¿sí? Y hay canciones hermosas solo con instrumentos. Ahora, usted por supuesto que va a tener que buscar temas que no son cristianos, porque lamento mucho, pero el cristianismo no tiene música de viento o música para teatro, no tiene, no tiene. Entonces, hay diferentes recursos. Yo con mucho gusto les podría aconsejar Amélie, por ejemplo, toda la música de Amélie, una película muy bonita y la música es extraordinaria, ¿sí? Y tiene todo el soundtrack de Amélie, que es hermosa. Después podemos encontrar a, no sé, a Beethoven. Después podemos encontrar música hebrea, solo música hebrea para mis historias bíblicas o música en el contexto moderno, está bien, pero conforme a la escena que yo le voy dando, ¿sí? Y usted así los puede buscar ahora, pues YouTube está lleno de eso y es fácil musicalizar una obra, más o menos. A mí se me complica mucho porque como hace, o sea, a ver, hace 20 años aprendí a hacer títeres y obviamente aprendí de una manera que actualmente ya ese tipo de música no se usa, pero es maravilloso. Entonces, ¿cuándo debe de ir la música? Debe de ir entre escena y escena. La música dentro de la dramaturgia debe de ir entre escena y escena, en los cambios. ¿Cuántas escenas puede tener una dramaturgia? Hasta 40. Claro que en teatro de títeres lo más recomendable es que tenga tal vez unos 10 cambios de escena, ¿sí? Y en esos 10 cambios, estamos hablando de que son 10 cambios de música. Mientras el títere habla, no puedo tener música puesta, no puede. La música solamente es al inicio que va entrando el personaje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se va bajando la música de a poco y entonces entra a hablar el personaje. Tal vez 10 como máximo, 5 segundos como mínimo. Porque la dramaturgia tiene que tener algo que llamamos ritmo, ¿sí? Si no tiene un ritmo constante, se pierde. Yo no puedo tener espacios en silencio en una obra de títeres. No se puede, no se puede, ni de 2 segundos, a menos que dentro de la dramaturgia esté marcado el silencio. Por ejemplo, en la historia de David y Goliat, cuando la oveja anda diciendo, yo soy contra el mundo, yo puedo contra el león, para allá, para acá. El león se pone detrás y los niños, atrás, atrás, y el títere acá adelante, y voltea, ¡uy! Lo ve, y hay un silencio, porque los niños dicen, lo va a atacar, no lo va a atacar, le va a pegar, dijo que es valiente, hay un silencio, todos hacen silencio, el público hace silencio, los personajes, y finalmente la oveja ¡puc! Cae al piso y el león la toma. Esos segundos yo los diseñé. Esos segundos de silencio están diseñados por el escritor para que estén por lo menos en silencio 3 segundos, 5 segundos, un silencio total del personaje y del público. Pero yo eso debo de diseñar, ¿sí? Entonces, la musicalización tiene que entrar en el momento justo, en el momento correcto. Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo, para que la obra salga bien bonita? Pues yo no voy a meter a ningún actor a que me ponga la música. Yo voy a poner específicamente a la persona que pone la música. Específicamente, a que esté atento al play, pausa, cambio, play, pausa, cambio. Ese es su trabajo. Y ese se le llama o el ambientalista o el musicalizador, que solamente se encarga de la operación de la música. Si yo quiero que salga perfecta, hago que una persona haga ese trabajo dentro de mi equipo. No es un actor, no es un escenógrafo, no es tampoco un utilero, no, es solamente el musicalizador, ¿sí? Bueno, ese es el otro punto muy importante dentro de la dramaturgia. Vamos al otro punto que es la iluminación. ¿Cuándo has visto una obra de títeres profesional? Realmente profesional. Levante su manita. Profesional, una función títeres profesional, nadie, ¿eh?
Válgame Dios. Pues los invito a México, vénganse. Y yo, si el Señor lo permite, estaré en Chile, específicamente en Santiago, en La Serena y nada más, esos 2 lugares, Pichilemu tal vez, en el mes de enero, si Dios lo permite. Sí, estaré por ahí. Así que le estaré avisando al pastor Víctor para que ahí mande y voy a llevar, obviamente ya tengo mi teatro de títeres y tengo mis títeres y voy a llevar la obra de David y Goliat para que la puedan conocer. Sería muy bonito. Siempre que voy a Chile es con el objetivo de compartir la palabra y comparto predicando a través de un púlpito, pero siempre trabajo con títeres, me encanta, para los eventos de los niños. Entonces, vámonos al siguiente punto que es la iluminación. Nuestro teatro de títeres, 31 minutos Romeo y Julieta en vivo. Ah, ya, 31 minutos conozco, que son 100% chilenos, pero dentro de ellos hacen televisión. No voy a dar mi opinión de ellos, pero no son titiriteros profesionales. Bueno, ya la di. Entonces, No sea ay, así, hermano, no me por favor, con provoquen. nuestros títeres. ¿Cómo? No sea así con nuestros títeres. No, pero es que se entiende que también es otro formato, es televisión. Es distinto a Lo estar es, en vivo con personas. Entonces, imagínense, si habló de musicalización, todos los recursos que tiene un estudio de televisión. Entonces, como usted dijo la otra vez, se ocupan bien los tiempos de todo, entonces la televisión es cara, entonces tienen que ocupar bien los recursos. Los títeres súper básicos, todo, pero venden, tienen su público objetivo, todo. Y además, si uno lo mira, está pensado más en gente mayor que niños, por mayor supuesto, que niños. Pero son por supuesto. dos áreas distintas, y yo sí he visto títeres y les recomiendo cuando vayan a plazas de armas o plazas de ciudad, a veces los fines de semana se colocan grupos de titiriteros y ahí uno ve el profesionalismo, que es verdad lo que venía escuchando que fue a dejar a mi esposa, que hola niños, ¿cómo están? Es como, es como tratar de hacer un enganche con algo eh, que no manejamos. Por eso yo le contaba al pastor y yo que traumado con los títeres, claro, no había información de nada y uno se tiró a la piscina nomás, así. Y quiero recapitular un poquito en la investigación del personaje, que algo súper importante, que a veces hasta los predicadores se nos olvida eso, lo leemos por encima nomás y nos olvidamos muchas cosas. Incluso acá yo creo que en este grupo se vieron sorprendidos con algunas cosas de David, que uno lo toma así, que era como un bastardo, que era como el último. Les sugiero que vean la serie La Casa de David de Amazon. Ahí le van a mostrar el personaje con exegéticamente qué es lo que era, el último, el que no valía nada. Y el texto cuando dice mi madre me concibió en pecado, muchos lo dicen porque, claro, está pensando en el hijo que perdió, pero le está hablando de su vida personal. Por Y de supuesto. seguro Isaí tenía una concubina y de ahí nace David y era el último de todo. Y el miedo, porque igual el personaje uno puede ver, el miedo produce también, no sé cómo se llamará cuando no le tiene temor a la muerte, ya cuando ya es tanto, ya supera eso, supera eso. Y la palabra padre, para agregar un poco en los salmos es porque él necesitaba una figura paterna y toda su imaginación, toda su música, él necesitaba una música. Incluso él dice, Dios es padre de viudas y defensor de viudas y padre de huérfanos. Entonces necesitamos estudiar más los personajes, incluso aunque sea una lección pequeña con pintura o algún trabajo manual o dibujar, estudiemos más el personaje y nos vamos a dar cuenta de una riqueza mucho más grande, de mucho más grande, y los estilos, como decía el pastor también, si va a ser como humorística, narrativa, pensativa, bueno, los estilos literarios de la Biblia también es así. Eso, pastor, y lo último, y cierro con esto, el carpintero en los tiempos de David era, claro, ingeniero arquitecto, porque era el que ponía las bases de las casas.
el que ponía, o sea, no es que ellos hagan madera, si todos los que nos damos cuenta que en los tiempos de Jesús, ¿quién va a tener una mesa? Ellos se sentaban en el suelo, ahí comían, no tenían sillas. Ellos ponían los pilares de las casas, o sea, en madera, ellos cortaban madera. La fuerza de Jesús, tampoco podemos mirarlo como un débil porque fue capaz de llevar una cruz de madera porque ya tenía esa fuerza. Además, cuando él predica, para cerrar esto, él predica a mucha gente, y aquí yo creo que el pastor Cristian lo sabe, sobre la importación de la voz. Él estaba en altura para que la voz se escuchara por lo general. Entonces, una caja torácica era de alguien que tenía fuerza, y eso tenemos que entenderlo. La figura del carpintero de silla y mesa del siglo XV, la Iglesia Católica la propone así porque era un carpintero. Ahí piensa en la silla Luis XV, todo, porque ahí es como fortaleciendo el Renacimiento la madera, la belleza de la cultura, o sea, de las obras de arte madera, y ahí colocan a Jesús haciendo mesas y cosas así, pero la figura de Jesús es una persona que estaba en la madera, pero la madera gruesa, de poner los pilares, de todo eso. Ahí le cierro, y gracias, pastor, por, por algunas cosas que uno, en esto de la investigación del personaje, que no solamente es de Sí, niño, también es de adultos y predicadores. sí, así es. Muchas gracias, pastor. Para mí es muy importante eso. ¿Dónde estará? Dice, están preguntando ahí cuando venga a Santiago. En Santiago estoy en una iglesia que se llama Alfa y Omega, en La Pintana. Ay, 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 ahí voy. Ese es mi trabajo misionero. Siempre estoy ahí con ellos. Y también estoy en Maipú, en algunos lugares. Ahí les pusieron mi WhatsApp, más fácil, por si alguien quiere contactarse. En enero, primero Dios, en Antofagasta, ahí está la iglesia de mis pastores. También he estado mucho tiempo en Antofagasta. Bueno, mis amados, muy importante, la dramaturgia sin un buen análisis de personaje no va a funcionar. No va a funcionar definitivamente. Sin una buena musicalización, ¿qué es lo que hace la música? No solamente que la música me va a dar un impacto estético, sino que lo que va a hacer es que le va a dar cuerpo a mi historia. Una función de títeres sin música es una cosa horrorosa, ¿sí? Fea. La dramaturgia la tiene que llevar sí o sí. Después, la iluminación. Mire, en este caso, cuando hablamos de teatro de títere, estamos hablando de un escenario de tal vez 1,50 m de ancho por 1 m de largo. Ese es mi escenario. No tengo más que eso. Y eso me facilita muchísimo porque entonces mi iluminación van a ser 3 focos solamente. Uno, fíjese, color amarillo, uno color azul y uno color verde. Es todo, es todo. Y si quiero agregar 2 blancos, va a ser maravilloso, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que a lo mejor ustedes han visto, pero tal vez no le han prestado tanta atención. Por supuesto que hay manera de hacerlo súper profesional con los aparatos correctos. Al foco azul se le da, por ejemplo, para la historia de David y Goliat, en un lugar cerrado o en una función en la calle de noche. Para iniciar con las 2 piedras hablando, yo les pongo el foco azul porque es de noche, pero la luz azul hace más el efecto que sea de noche, y la pongo al 50% con un dimmer, ¿sí? Entonces, en la dramaturgia tiene que ir música tal y tal en esta escena con la luz al 50% de azul y 50% de blanco. ¡Fa! Entonces ahí estoy haciendo combinaciones, azul, blanco. Y si usted se quiere poner más profesional, y 20% de ámbar o amarillo. Entonces me hace un juego de luz que a los títeres los hace ver hermosos, ¿sí? Y siguiente escena, yo voy a poner a David de mañana. Pongo ámbar y pongo blanco, 50% ámbar, 50% blanco. Y entonces ahí le añado un plus de profesionalismo a la historia, ¿sí? Ahora,
Estamos en la corretiza, el león está persiguiendo a David, está persiguiendo a Curly. Inmediatamente yo pongo una luz que se llama, todos conocen, estroboscópica. Tac, 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 tac. Entonces parece que es en cámara lenta, para un lado, para el otro. Es hermoso ver una función de títeres profesional en la calle. Los títeres siempre pueden estar en la calle, pueden estar en un teatro, pueden estar en una plaza, pueden estar en un cumpleaños, pueden estar en una iglesia. Esa es la ventaja de una dramaturgia con teatro de títeres. Y que en teatro de títeres mi dramaturgia puede ocupar 2 personas, 1 persona o 5 personas. Más de eso, de 5, sería un lujo, la verdad. Siempre yo presento con 3 personas contándome conmigo y hacemos una obra que puede ser hermosa. En Santiago estuve en un parque cerca de La Pintana, con marionetas, muy bonito. Marionetas, un viejito y un ratón. Y después en Pichilemu estuve en un teatro, en el teatro de la ciudad de Pichilemu, con 350 jóvenes de preparatoria, lo que vendría a ser cuarto medio. Y usted dirá, ¿cómo funcionó una historia de títeres para cuarto medio? Funcionó. Y funciona de manera extraordinaria. Hablamos acerca de la autoestima, del rechazo y del amor. Fue hermoso. Ahí le voy a mandar al pastor Víctor unas fotos para que las pueda compartir con el grupo. Y ha sido siempre este detalle de poder poner una buena música, de tener una buena dramaturgia, porque va a funcionar con adultos, niños y ancianos los títeres. Pero también si le añado los elementos necesarios como la iluminación, yo le pongo y empiezo a jugar. Y apúntenlos, es bien fácil para que usted sepa qué tipo de iluminación necesita. Son unos spots de luces de teatro, color ámbar, color azul. Si usted quiere verse más profesional, puede agregar un rojo y 2 blancos. Es todo. Y son foquitos chiquititos, ¿sí? Lo que necesita, no son ni caros. No sé en Chile, ¿verdad? Pero puede costar, yo considero, un buen foquito para iluminación. ¿Cuánto nos tomaría una función de títeres? Escuchando veo que es realmente, ya no alcancé a leer. Ay, qué triste mi computadora. A ver el chat, aquí ya lo vi. Dice, ¿cuánto tiempo preparar una función de títeres? Escuchando veo que es realmente profesional el crear una función. Lo es. En AliExpress dice que es muy económico el pastor. Bueno, una función de títeres, prepararla con todo lo que conlleva, estamos hablando de que mínimamente requiere de preparación de 3 meses mínimo a 6 meses una función, ¿sí? Porque hay que ver todo esto que le estoy diciendo y los ensayos. Porque si yo no ensayo, entonces voy a hacer una catástrofe de una excelente dramaturgia, de una excelente historia, de una buena coordinación con música, con iluminación. Y todavía no entramos a uno de los puntos más esenciales. ¿Cuál es uno de los puntos más esenciales? ¿Cuál cree usted que es? La escenografía. ¿Sí? Siguiente punto, póngale ahí, escenografía. En México, por ejemplo, estos spots pueden costar 15,000 pesos chilenos por spot. Azul, uno ámbar, independiente, cada uno puede costar 15,000 y le duran muchos años, muchos años. Ahora, si no tiene para comprar uno a nivel profesional, no importa, consigas una bombilla normal y luego le pone un papel color azul y sale la luz azul. Eso es fácil. Eso es fácil. A mí no me alcanza para comprar un foco profesional, no importa, pongo una bombilla normal dentro de una lata y luego le pone ¿cómo se llama? Aquí se llama papel celofán, no sé, sí, allá también, papel celofán azul, papel celofán rojo, papel celofán amarillo, y tiene su composición de luces ahí y que las usa. Usted puede apretar unos botoncitos y arriba y pone 50% de esto con un dimmer o con una palanquita y le da el 100 todo. 100 de azul, 100 de esto, no sé qué va a pasar, pero yo preferiría que lo regulara. Bueno,
Vamos ahora a la escenografía. La escenografía es uno de los puntos también claves en el desarrollo de nuestra historia. Porque la escenografía va a marcar, mire, yo necesito tener detrás de mí siempre una escenografía. Entonces, aquí yo tengo una escenografía que para nada es mentira, ¿verdad? Esta es real, esta es una planta, es una enredadera que yo tengo en mi casa. Pero si mi historia comienza con David y Goliat en un desierto, hablándose dos piedras, detrás de mí tengo dos opciones. Y la profesional es que yo ponga un paisaje pintado a mano, por supuesto, de un desierto. Unas montañas alrededor, unos o dos que tres arbolitos que me llenen el espacio. Después, cambio de escena, cierro telón, abro telón y comienza en un valle, en un campo, donde está David y Goliat hablando. Y ya tengo un valle bien bonito, pintado. ¿En qué se pinta o de qué se hace la escenografía? Yo les recomiendo que para teatro de títeres utilicen una manta. En México se llama manta. En Chile, no me acuerdo cómo se llama, pero pueden usar una sábana blanca con las que se duermen, una sábana blanca y la pintan con pintura acrílica vinílica, ¿sí? Yo les recomiendo. Y ahí ustedes pueden pintar lo que quieran. Es lo más barato, no se vayan a comprar cosas más caras. A veces la pueden encontrar en la Feria de las Pulgas, una sábana blanca, la hace a la medida de su teatro y esto va cambiando. Hay escenografías que se quedan fijas y usted les puede poner un velcro, las arranca y la siguiente. O hay otras que usted las puede enrollar y se enrollan y van subiendo y bajando, las va enrollando, suben y bajan, las va enrollando, suben y bajan con un comando de, obviamente, en un teatro pequeño se utiliza la tramoya, que vendría a ser el tramoyista que cambia la escenografía trasera o delantera. Se puede hacer un sistema, de hecho yo lo hago, un sistema de poleas donde yo subo, por un lado, la escenografía, la cambio entre escena y escena. Entonces, cada escena puede ir marcada de un diferente ambiente. ¿Cuántos ambientes puede tener una historia? Puede tener hasta 4. Más de 4 es bien difícil. Les soy honesto, es bien difícil tener más de 4 en teatro de títeres. Entonces, usted busque desarrollar la historia dentro de máximo 4 cambios. Máximo. 4 cambios de escena para que tenga 4 cambios de telones. ¿Sí? Entre cambio y cambio, por supuesto, usted cierra el telón de boca, que es el telón rojo, el principal. Abre y hay una nueva escenografía. ¿Usted sabe el impacto que esto causa en la mente del niño? Porque él está viendo algo real que está sucediendo en sus ojos y que su imaginación lo lleva a decir esto es real. El niño muchas veces en su inocencia no sabe diferenciar entre la verdad y la ilusión, ¿sí? Obviamente que él sabe que está jugando, pero que sea un juego bonito, que sea un juego impactante. Cuando yo tenía tal vez como 15 años, todavía aquí en mi casa jugaba con muñequitos, con mi hermano, etcétera, etcétera. Mi papá de la nada estaba enojado y me dice, ya estás grande, deja de jugar con estos juguetes, ponte a hacer otra cosa. Y yo me le quedé viendo a mi papá y le dije, pues, ¿qué crees? Nunca voy a dejar de jugar con muñequitos, nunca por lo que acabas de decir. Y hasta el día de hoy sigo haciendo lo mismo. Sigo jugando con títeres. Así que, pero ahora enseño, así que bonito. Entonces, dentro de la escenografía también vamos a agregar algo que se llama mobiliario. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacerlo 3D. Yo atrás tengo un paisaje, pero en el primer plano se divide el escenario en 3 planos, primero, segundo y tercero, siendo el tercero el más lejano, el segundo el medio y el primero está antes del títere, ¿sí? El títere está aquí y el primer plano está aquí. El títere casi siempre trabaja en primer y segundo plano, nunca en tercero, muy lejos, ¿sí? Esas son cosas que a mí me gustaría poderles mostrar en persona, pero es bien complicado.
Pero entonces en primer plano yo tengo un paisaje de una selva, pero en tercer plano está el paisaje, en primer plano voy a poner una palmera puesta, atornillada, bien puestecita adelante. Eso si quiero puedo cambiarlo también entre escena y escena con una persona que tenga guantes negros y se puede hacerlo. No importa que se vean las manos, no importa, porque el guante es negro y el negro que hace psicológicamente no existe. Aunque la gente lo ve, no existe en la mente, no existe. Entonces la quita, la cambia y pone otra. Vamos al desierto. En el desierto voy a poner una palmera, tal vez. Por decir, David tiene que tener una honda en la mano. Eso es parte del mobiliario de la escenografía. Goliat tiene que tener un mástil, tiene que tener una lanza, tiene que tener un escudo, tiene que haber un escudero, tiene que haber un ejército, tiene que haber todos estos elementos que ya no son personajes como los títeres, son personajes que se les llama planos, ¿sí? Esto vendría a ser totalmente en cartón, en cartulina o en madera. Si quiere hacerlo profesional, se consigue un OCB chiquitito, delgadito, de madera. En México se llama triplay, ¿sí? Pero en Chile es OCB de madera chiquito, bien delgadito para que los pueda trasladar para todos lados y se pinta un ejército, se pinta lo que sea. También acuérdese usted de si es una historia que tal vez no es una historia afuera, usted puede usar en una historia familiar que usted se invente, puede usar una mesa, puede usar una silla, puede usar una carretilla, puede usar elementos como una televisión, una chimenea, cosas así que usted haga chiquititas y las pueda poner dentro del teatro de títeres. Eso es hermoso. Yo tengo una obra que se llama El Mejor Regalo y es bien bonito ver a los regalitos hacerlos así y cómo pelean al final los personajes y uno agarra una bolsa enorme y va así y de repente se cae hacia atrás, se va para adelante. La escenografía es sumamente importante porque hacemos que el títere y la dramaturgia cobren vida. Y dentro de la dramaturgia yo tengo que ponerle, sí, la escenografía, ok, a ver, mi personaje de David ocupa una onda, ocupa una piedra, sí, ocupa una piedra, y que la lance, sí, y que la lance, ¿y cómo la va a lanzar? Bueno, hay una piedrita que tiene un alambrito color negro, cuando avienta la onda, la piedrita va en cámara lenta, ¡pum!, hasta estrellarse justo en la cabeza de Goliat. Pero yo puedo hacer todo esto simple. Solamente tengo que empezar a desarrollar creatividad, imaginación, y si no tiene mucha creatividad y mucha imaginación, para eso está Pinterest. Entonces va y dice, a ver, una idea, ya tengo esto, ya tengo el otro. Usted no sabe pintar, bueno, mande imprimir. Ahora hay muchísimos recursos. Yo todavía sigo pintando a mano los títeres, sigo pintando las escenografías a mano, no hago impresiones, nada. No sé si va a cambiar eso en algún momento, así aprendí y me ha funcionado muy bien. Entonces, la escenografía igual debe de ir dentro de la dramaturgia, entre cambio y cambio de escena. No puedo utilizar el mismo mobiliario todas las escenas. Tienen que ir cambiando, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, para cerrar con dramaturgia en teatro de títeres, los 4 puntos que habíamos ya hablado. Yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta después que diga esto. Análisis de personaje, básico. Musicalización, necesaria. Iluminación. Usted puede prescindir de la iluminación si así lo desea. Ahora, si es en la noche, pues no puede prescindir de ella. Pero aún de noche o de día, la iluminación es muy importante. Yo ocupo también escenografía. Esa sí es forzosa. Forzosa, escenografía, música y dentro del análisis del personaje, bueno, eso es la dramaturgia. Yo debo de darle un lugar a cada persona. A veces la misma persona puede hacer 2 funciones, pero sí necesitaría, es inamovible, un musicalizador. Alguien que me ponga la música es externo de actores, externo. La iluminación,
yo a veces puedo no usar. Y eso está dentro de los parámetros. Está bien. Y después la escenografía sí es muy importante y también puedo utilizar un escenógrafo, alguien que se dedique a cambiar y poner los elementos de utilería, escenografía y utilería, que vendría a ser pues que la mesa, la carretilla, la onda, la piedra. Ok. Muy bien, profesor, ¿la voz del personaje va dentro del análisis del personaje o va aparte? Fíjese que va dentro del análisis del personaje, porque cuando yo analizo el personaje, entonces yo puedo crearle la voz a mi personaje. Si no lo analizo, es imposible le saque una voz. A veces dice, a ver, haz la voz de Goliat. ¿Pero cómo? ¿Cómo es la voz de Goliat? Es que no me lo imagino. Pues no te lo imaginas porque no tienes el conocimiento. Por eso no te lo imaginas. Es que ¿cómo hago la voz de una niña? Pues depende qué niña es, ¿verdad? Si es una niña feliz, si es una niña triste, si es una niña grosera, si es una niña engreída. ¿Cómo hago la voz de un abuelito? Ay, tenemos que traer un hermano que sea viejito para poder tener esa voz. No, no voy a hacer eso. No, es que tengo que traer a un... Si vamos a hacer el personaje de un viejito, que lo haga un viejito. No. De un niño, pues que lo haga un niño. Pues claro que no. Yo debo de desarrollarme y debo de hacerlo de la mejor manera que se me dé. ¿Y cómo es? Con el conocimiento. Si yo conozco, yo imagino. Y si yo imagino, creo. En el teatro de títeres son estas tres: imaginar, desear y crear. Nunca se le olvide. Así nacen todas las cosas, todas. Imagino, deseo y creo. Siempre. No solo en el teatro, en todo es así. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a estos 4 puntos que faltaban de la dramaturgia? Análisis, música, iluminación, escenografía. ¿No? Está súper claro, de hecho, es mucho. O sea, es tremendo. Abre así como ¡pa! El entendimiento de muchas cosas, de muchas herramientas para poder aplicar, no tan solo en el evangelismo, sino también en las clases que uno quiera transmitir a los niños. Sí, sí, mi hermana Alejandra, hermoso. Es hermoso ver la gama de oportunidades. ¿Qué tipo de escenografías podemos usar? No, hombre, pues todas. ¿Sabe que puedo hacer un escenario en la Luna? Puedo hacer un escenario en Marte. Yo puedo traer la Luna a la Tierra puede ir a la Luna. Yo puedo utilizar lo que sea. Ahí tenemos a nuestra hermana Restauración Copiapó, que conozco Copiapó. Muy bonito, pintoresco. Hermano, el pastor, yo viví 36 años en Copiapó, ahora estamos viviendo en Concepción. No le he Ah, podido cambiar a la ay, pantalla, ¿no? Estamos en Concepción. Sabe que estoy impresionada con lo que usted nos está enseñando, porque muchos años yo trabajo en la escuela dominical con niños, trabajé en mis principios de inicio de maestra con títeres. Pero lo que usted nos está enseñando ahora, pucha, me llega a dar vergüenza decir que hacía títere. Pero muy buena su clase, realmente creo que, bueno, como esto va a quedar grabado, yo lo quiero enseñar a las personas que tienen las habilidades y las aptitudes para trabajar con títeres. Porque no es fácil, yo estoy viendo que no es fácil, porque hay que ponerse en el personaje, en la dramatización, estudiar el personaje, saber la historia bíblica. Entonces no es cosa de llegar y pescar un muñequito o un títere y hacerlo hablar. No es así. Es realmente toda una técnica y un profesionalismo para trabajar con títeres. Así que yo estoy muy contenta de haber escuchado y haberlo visto, ver de este taller de títeres. Y cuando venga a Santiago, tenga por seguro que yo me voy a pegar el viaje para ir a verlo. Así que nos estén avisando nomás.
Y estoy muy contenta de haber escuchado esta clase, estas dos clases muy buenas, excelentes y de aprendizaje, que es lo principal. Qué bueno, muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Para mí siempre es un gusto porque si hay algo que deseo con toda mi alma, creo que se los dije en la primera clase, es ver calidad en la enseñanza, es ver calidad replicada en la profesión que, que amo, en el teatro de títeres, porque cuando veo que hacen cualquier cosa moviendo un títere, me da una cosa, me da una tristeza también y hasta cierto punto un poco de recelo de decir, ¡ay! No se hace así. Después yo voy y digo, a ver, voy a presentar una función de títeres y dice el pastor, sí, allá en la esquina, allá, lejos. No, brother, pero es que el mensaje que yo tengo no es para una esquina, es para toda la iglesia. Ah, no, no creo, porque han visto puras cosas feas. Y después que ven la obra, ya no saben cómo pedir disculpas. Ya no saben ni qué decir, porque obviamente, pues, el personaje está, diseñado de una manera bien profunda y que trae bendición esto a la, pues, a la iglesia en general. Dice ahí nuestra hermana Evelyn, me gustaría que viniera a Antofagasta. Sí, en Antofagasta ahí mis pastores tienen su iglesia por la Chimba, alto, allá, en lugares feos. Muchas gracias por la oportunidad de la enseñanza, un aprendizaje. Se ve difícil ya que requiere mucha preparación. Fíjese que no es tan complicado. La cosa es ponerle pasión, ponerle ganas y hacerlo de la mejor manera posible. Pero sí, Yo, mi hermana, con mucho gusto. yo creo que también tiene que ver mucho con despertar también la imaginación que todos tenemos, que Dios nos dio. Si nosotros creemos en un Dios que es ilimitado al ver su creación. Y tiene que ver también, yo creo, con encontrarse con ese niño interior que a veces necesita salir a jugar. Sí, sí, me parece muy buena también esta manera de ver las cosas. Mire, no hay mejor manera de hacer una dramaturgia y de hacer una función de títeres que jugando entre adultos. Jugando. Han nacido las mejores historias en una tarde tomando un café en mi casa con 2 que 3 hermanos que se dedican conmigo a esto y hacemos una historia de pronto. ¿Y qué te parece si hace eso? No, ja, 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 ja. ¿Y qué te parece si le agregamos eso? Sí, me parece perfecto. Va. Una tarde de amigos puede ser una enseñanza maravillosa, siempre y cuando los amigos estén alineados al propósito, busquen una vida de santidad, busquen llevar la palabra con un mensaje honesto, es la clave de esto, porque si no, entonces nada más echamos a perder más niños. Qué bueno mi hermana Lilian, que fue una bendición, nos da mucho gusto poder ser de alegría y también de aporte para los demás, dice. Hace años familiares, soy de Linares, me queda muy lejos, pero Santiago quizás pueda ir. No, pues es que yo siempre voy a Santiago, siempre voy a, a Quilpué, voy a, te voy una Pichilemu, invitación a la isla de Chiloé, Pichilemu dijo. a Pichilemu, así que puedo ir a cualquier lugar de Chile. Mientras me inviten, yo voy. Claro que sí, hay un material, pero no sé a qué material se refiere. Si el material de las clases, hay una hermana ahí que preguntó por el material, pero no sé si por el material de las clases o hermana Mónica. Bueno, el material pasado lo dejamos en la plataforma. Si alguien lo quiere, ahora el pastor me va a enviar un material de hoy día, todo, y lo vamos a subir. Eso, sí, Eh, correcto. que nos enseñara a hacer voces, claro, ya. Hay alguien. Pero bueno, pastor, gracias por su compañía. Acá nos despierta y no pensemos, porque uno también lo mira desde lejos, claro, uno escucha al hermano, yo iba en el auto y escuchaba las voces, mi esposa decía, oye, súper bueno, todo. Pero esto es práctica, es dicción, es muchas cosas, es jugar frente al espejo hoy día con dispositivos tan completos, puede grabarse, puede mejorar dicción, hacer de todo, hoy día se puede hacer de todo y como dijo, hay que tener pasión. De verdad, como dijo una hermana, también me da vergüenza a lo mejor cosas que hice, no solamente
de hacer títeres. Pero después cuando uno focaliza que es lo que esto es para el Señor, que es lo mejor, igual, es darse tiempo, es mejorar. Y a lo mejor puede estar todo un año preparando algo para 20 minutos y puede ser que encienda también, como decía la hermana de Manualidades, que también es de México, decía, el espíritu debe salir a él, o sea, experto en arte, en construir, en decorar. Entonces también en nuestras iglesias tenemos muchos jóvenes adultos que les gusta la actuación y no tienen la técnica, todo, pero hoy día se puede trabajar. Claro, ahora dice, ¿dónde puedo conseguir los moldes para los títeres, para su confección y caracterización? Preguntan. Bueno, ahí el pastor puede darle quizá algunos tips, pero hoy día está en internet, hoy día se hace de todo. Pues, si basta trabajar y habilidades manuales, habilidades manuales para hacer cosas. ¿Algo más, pastor? Aquí nos despedimos. Dice, hola, AliExpress. Mire, yo no conozco mucho, pero sí sé que es famoso AliExpress. Yo con mucho gusto les puedo mandar los moldes para títere guiñol, muy simples, es una cosa tan simple. Pero ya por ejemplo, hacer la cabeza del títere con una expresión, con eso, requiere de mucho tiempo, donde podamos enseñarle cómo hacer, cómo pintar, cómo moldear, cómo tallar, etcétera, etcétera, cómo poner el cabello, todo eso. Pero el molde de la ropa, con mucho gusto se los envío ahí con el pastor Víctor, que él se los pueda reenviar. Es algo bien simple que con una costura básica pueden hacerlo. Así que cuenten con ello, mis amados, y para mí también pues ha sido un gusto poder compartir un poco de lo que es el arte del teatro de títeres. Y también, bueno, soy pastor y no puedo evitar hablar de la palabra, me apasiona, es algo que hago. Soy director de la Escuela Internacional El Shaddai, damos también masterclass de diferentes temas y esa ha sido una pasión de hace muchos años y con mucho gusto estamos para servirles. Quedamos atentos a cualquier ah, aporte que podamos hacer para esta escuela con el pastor Víctor Riveros. Es un gusto para mí. Muchas No, gracias un gusto. por su cariño. Un abrazo. Bueno, ahora para despedirnos podemos prender la cámara para que nos vea por último, antes de irnos. Así que prendamos las cámaras y saludamos al pastor que vea. Estamos saludando ahí, le invitamos a que prendan sus camaritas, saluden ahí al pastor. Y ahí Mucho de pronto gusto de en otra oportunidad conocerles. nos vamos a estar viendo. El jueves, los que continúan con escuela dominical, ya se cierra con manualidades. Y el jueves que viene, al próximo, ya es adoración con un pastor que crea y hace música para niños cristianos. Ya, un gusto. Siga ahí, saludamos, pastor. Muchas gracias, pastor Cristian. Estamos ahí al habla. Chao, que Dios les bendiga. Gracias, El pastor. Gracias. teléfono, los datos están ahí Bendiciones, en el amados. chat Muy y los voy a lindo. dejar también. Si lo quieren, me lo piden. Yo se los mando al pastor cuando él venga por Santiago. Listo, que Muy Dios les lindo. bendiga. Chao, chao. Chao, gracias. Bendiciones. Muchas Chao. Chao, gracias, chao, bendiciones, pastor. pastor, a sus Bendiciones. familias. Chao. Muchas gracias, bendiciones. Chao, chao.